Estimado Edson, hemos estado trabajando muy arduamente, entonces el día de hoy quiero proponerte una temática muy importante. Y esta es que vamos a hablar hoy de la historia de la psicología. ¡Abre tu mente! ¡Abre tu mente! Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la Universidad de Atotonilco de la Ciénega. Para todos nuestros amigos de tu diario de psicología, tenemos dos invitados especiales. Me gustaría presentarlos Ernesto y Edson. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, el motivo de este video, lo que vamos a abordar hoy es historia de la psicología. Bajo su concepto, lo que saben, me gustaría escuchar qué nos pueden aportar respecto a ello. ¿Quieres comenzar, Edson, o...? Pues mira, la psicología como tal, yo pienso que se tendría que manejar un poco desde diferentes ámbitos. En este sentido, entendemos que la psicología se divide en diferentes áreas. En mi caso creo que les puedo hablar un poco respecto a lo que se conoce como psicología clínica, o usualmente lo que la gente conoce más como probablemente ir a terapia con un psicólogo, o los programas que a veces vemos de salud en hospitales, en centros médicos o de salud, en los cuales trabajan con niños con obesidad o con niños con problemas, vamos a pensar, de comportamiento, entre otros, ¿no? En este caso, pues algunas de las principales bases podríamos entender que es de donde nace la psicología, que podría ser desde los años 1900, donde nace uno de los principales autores de la psicología, que vendría siendo Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud era un especialista en el área de la interpretación de los sueños. Es como surge toda esta parte de cómo un terapeuta explora la mente de los individuos, y a partir de eso les ayuda a conocerse, a identificar aquello que les pasa, para de esa manera intentar que la persona lo mejore. Y a partir de eso pues vienen otros teóricos. Aparte de Freud, pues vienen teóricos que trabajan con otros enfoques, o lo que nosotros llamamos teorías o corrientes, y eso le va dando forma un poco a lo que conocemos ahora como psicología. Pues igual, con respecto a lo que ya nos comenta Edson, igual creo que puede hacer algunos puntos útiles. Ya estás manejando cuestiones de historia. Bueno, yo lo que ahorita no tengo muy fresco así claramente, pero creo que les puedo contribuir allá, además de lo que nos comenta Edson, es el hecho de que la psicología anteriormente era visto como una especie de pseudociencia, y a partir del año de 1879, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, es con el laboratorio en Leipzig, en Alemania, con Wilhelm Wundt, con quien comienza toda esta parte ya de verse como una ciencia, de entenderla como una especie ya de pues particularidad, donde se emplea el método científico y se empiezan a comprender o a estudiar lo que eran fenómenos de tipo psicofisiológico. ¿A qué me refiero con este tipo psicofisiológico? Un ejemplo de esto sería a lo mejor procesos como lo que era qué pasaba cuando a lo mejor nosotros presentamos un estímulo determinado y una persona comenzaba a tener una respuesta, ¿no? Y también, para no meterme mucho en esta parte de la historia, pues lo que eran los reflexólogos, que son quienes comienzan con la parte de lo que conocemos como condicionamiento. No me meteré mucho a explicar de esto, pero igual así de manera muy breve, nada más entender el condicionamiento. Aquí tenemos un experto, de hecho, como una manera de ir estableciendo una relación entre lo que es estímulos y respuestas. Entonces ahí comenzaban a checar qué es lo que pasaba, ¿no?, con estos fenómenos. Además de psicofisiológicos, entraban también procesos mentales, como lo es atención, memoria, percepción. Y uno de los puntos clave fue que a partir de esto la psicología empezó a tomar más auge, porque anteriormente era como de, caray, pues sí es una disciplina, pero ¿qué tanto puede hacer, no? Y lo que tomaron como punto importante de partida era poder llegar a observar, entender fenómenos que podían ser comprobables y medibles. Entonces eso le dio mucho punto para la parte del método científico, que fue como la base de a partir de cómo la psicología se fue entendiendo. Y pues ya un poquito el desarrollo, hablando de las diferentes áreas que hay, ¿no? Como ahorita nos comentaba Edson, pues la psicología clínica, que se encarga más que nada ligado a procesos de lo que es la salud mental, y también los desarrollos que han tenido
en la parte histórica, creo que uno de los fundamentos, a mi parecer, que nos aporta bastante la psicología, no solo clínica, sino en general, son las teorías que nos ayudan a comprender cómo funcionamos, independientemente de si estamos hablando de situaciones intrapersonales. ¿A qué me refiero? Que son procesos internos o la manera en cómo nos relacionamos interpersonales en diferentes contextos, como puede ser en un área a lo mejor escolar, como puede ser a lo mejor en un área de trabajo, como puede ser incluso en un área familiar o con las personas que son importantes para mí. Y sin duda son interesantes estos puntos que acaban de mencionar. Vemos que va más allá del ámbito clínico, que existen otras fuentes en la psicología. Actualmente, ustedes dos, ¿cómo consideran que se vive todo lo que es la psicología? Me refiero en la cuestión del estudio, de aplicación ya como tal en un trabajo. Pues mira, la psicología como tal en México últimamente ha venido ganando un poco de campo a lo que era anteriormente, ¿no? Como lo comenta mi compañero Ernesto, entendemos que la psicología es una ciencia muy joven, tiene aproximadamente un poco más de 100 años y por tal motivo es como ha venido entrando a lo que vendría siendo a los servicios de salud pública en cada uno de los lugares del mundo, ¿no? En México como tal se sabe que todavía hay muchas carencias en los servicios de salud pública, pero aún así pues es el intento de que cada vez más personas puedan llegar a tener atención médica, en este caso médica a nivel mental. ¿Cómo se observa? Se observa que cada vez más jóvenes quieren estudiar, que cada vez más jóvenes quieren saber qué es la psicología, cómo se maneja, de qué manera se aplica, etcétera, porque al final entienden que a futuro es un campo que puede darles muchos beneficios y sobre todo pueden apoyar a mucha gente. Entendemos que actualmente se dice es que la psicología no te da mucho trabajo, a veces no tienes para comer, a veces no ganas muy bien, ¿no? Desde mi humilde punto de vista creo yo que realmente depende mucho también de cada uno, de cómo te formes, de cómo intentes aplicar tus conocimientos y sobre todo en qué áreas, ¿no? Entiendo yo también que más adelante en un futuro obviamente va a venir habiendo más trabajo en las diferentes áreas de la psicología que se mencionaron previamente. ¿Por qué? Porque cada vez, así como vamos mejorando en tecnología, vamos mejorando en sistemas o programas de salud, vamos mejorando en alimentaciones, etcétera, también probablemente encontramos que hay otras situaciones que hacen que las personas entren en una disparidad, en un desfase entre su salud mental, entre lo que quieren, pueden llegar a tener y lo que no tienen, ¿no? Hablamos de pobreza, hablamos de problemas de obesidad y entre otros problemas que se van generando cada vez más. Tan solo alguna estadística. Se sabe que los países más desarrollados son más propensos a tener personas con mayor esquizofrenia que los países que tienen menos desarrollo a nivel general. ¿Por qué? Pues por probablemente situaciones de estrés, situaciones de factores de riesgo como la economía o el hecho de estar bajo bastante presión, entre otras características, ¿no? Entonces todo este tipo de cuestiones sí generan que cada vez haya más problemáticas y por tal motivo el campo de estudio o el campo de aplicación se vuelve más amplio para nosotros. Pues, bueno, tratando de dar una respuesta a la pregunta que haces, Oscar. Primero que nada, yo creo que aquí en nuestro país somos relativamente, si en general la psicología es un área del conocimiento joven, creo que aquí en el país todavía andamos en pañales, por decirlo de alguna manera, pero estamos pues avanzando, ¿no? Hasta donde yo conozco, creo que la primera cátedra que surge es en la UNAM, de psicología, con algunas personas muy reconocidas, creo que por ahí alguien que se apellida Díaz Guerrero, si mal no recuerdo, y entonces como comienza nuestro país a tener cierto auge. Ahorita en el momento actual, yo creo que somos un área con bastante oportunidad de crecimiento, debido a dos factores muy importantes, creo yo. Uno, si le podemos llamar así, entre comillas, las problemáticas que se viven socioculturalmente, necesitamos de esta área del conocimiento para poder aportar al bienestar humano en general. Y en cuanto a la aplicación, es algo muy, muy importante, al menos creo yo, el que en nuestro país se le da cierta importancia, pero a veces queda mayormente prioritaria la salud física que la salud mental. Hablando, por ejemplo, de la psicología, en este caso clínica. Pero también hay otras áreas que aportan bastante. Por ejemplo, la psicología social nos da un entendimiento muy útil de cómo se desenvuelven y funcionan los grupos, las masas, y no solo para entender, sino también para aplicar, más que nada ligado a beneficiar
y poder propiciar el bienestar humano. Si bien puedo decir que a lo mejor también existen cosas muy interesantes, es que no se los puede aportar, por ejemplo, la psicología educativa, ¿no? Cómo influye toda esta parte de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo lo van viviendo no solo las personas que están como alumnos, alumnas, sino también la práctica docente, o sea, qué puedo ya hacer yo como maestro, como maestra para ir beneficiando en esta cuestión. Igual, independientemente del área que se vaya a realizar como alguna aplicación, creo que todas aportan para poder entender, comprender ciertos fenómenos, darles explicaciones y también poder aplicar algo, hacer algo que sea en beneficio del bienestar humano, repito, independientemente del área donde pueda ser él o la psicóloga quienes estén trabajando. Y creo yo que algo que hoy se está apostando bastante por hacer es un trabajo multidisciplinar. ¿A qué me refiero? Yo puedo a lo mejor trabajar o colaborar con un o una maestra o un maestro, con un psiquiatra o una psiquiatra, con un médico o una médica. Entonces creo que eso aporta bastante porque regularmente a veces podemos abordar un fenómeno desde una óptica, ¿no? Y aquí en nuestro país me agrada el hecho de que estamos comenzando a hacer ese trabajo multidisciplinar e integral, porque a lo mejor quizá yo lo veo desde un ángulo, ¿no? Pero otro profesional me puede aportar algo muy valioso para entender ese fenómeno. Y eso creo que es algo que la psicología está apostando hoy en día, poder unificar varios conocimientos de diversas áreas y cómo eso nos contribuye para entender, comprender y también propiciar en este caso beneficio para la sociedad. Sin duda alguna, estos puntos que mencionan denotan cómo ha ido creciendo la psicología a lo largo de la historia, cómo se fue desarrollando como una ciencia, cómo fue surgiendo, hasta lo que mencionan en este momento, que es lo que es hoy en día. ¿Algo más que quieran aportar? Pues yo en lo personal creo que al igual que otras áreas del conocimiento, la psicología es, no solo porque me dedica a esta parte, creo que es algo bastante útil en general, por las contribuciones que hace. Creo yo que así como somos un área relativamente nueva comparada con otras áreas de conocimiento, no sé, por ejemplo, si hablamos de biología, o las ciencias que a lo mejor pueden ser vistas como más duras y nosotros de la parte sociales y humanidades, creo que tenemos un gran compromiso y no solo es un compromiso y responsabilidad ante la sociedad, el hecho de poder optar por eh, dar lo mejor de nosotros como profesionistas para aportar, así parezca algo relativamente pequeño, creo que eso ayuda bastante y la psicología desde mi apreciación nos hace esa invitación. Yo diría que la psicología es la ciencia de comprender y entender aquello que a veces no le podemos dar un nombre, en general. Un ejemplo, ¿no? Hasta cuando antes no existía la palabra neurosis, entonces llega alguien, le dice, le da un nombre y ya, las personas son neuróticas, ¿no? Entonces creo que es poder darle nombre a aquello que a veces no podemos entender y comprender todavía. Y en lo personal, no solo por la parte de entenderse y comprender a sí mismo, sino también de cómo puedo aportar, ¿no? Y contribuir, a lo mejor desde una visión humilde hacia la sociedad. Creo que sería eso. Pues yo desde mi punto de vista, igualmente con mi compañero, considero que el hecho de estar estudiando psicología o de ser un profesional de la psicología implica, tenemos responsabilidades con nosotros mismos y hacia los otros. El hecho de estar dentro o inmersos en esta área implica formarnos constantemente, implica escuchar a los otros y sobre todo algo bien importante, poner o aplicar nuestros conocimientos al servicio en general de las personas. ¿Por qué? Porque podemos ayudar no solo a una, podemos ayudar a muchas personas a mejorar en muchos aspectos de su vida. No precisamente tiene que ser una persona que tenga algún problema de los considerados como trastornos o enfermedades, sino que cualquier cosa que pueda ser algún tipo de perturbación o situación para una persona ya es una cuestión que forma parte de lo que nosotros podemos ayudar, y la verdad es que quedamos con eso, que realmente estudiamos una
una carrera, una ciencia muy bonita que nos permite, como dice mi compañero, darle nombre y entender aquello que los demás probablemente no lo hacían anteriormente, y a partir de eso pues nos permite como tal cada día ir mejorando en muchos aspectos. Bueno, eso sería todo por hoy y les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Fue un honor tenerlos aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.